Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video con respecto al aparato reproductor para los alumnos de cuarto año del colegio Amancio Barona. Entonces, el aparato reproductor básicamente está encargado de la reproducción y recuerden que la reproducción es muy importante para la perpetuación de la especie. Obviamente existe un aparato reproductor masculino y femenino. Vamos a empezar con el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino básicamente está formado por el pene, que es considerado como el órgano copulador, también se llama falo, balano o priapo. Los testículos, que serían las gónadas sexuales. La importancia aquí de los testículos es que aquí se producen los espermatozoides y también se producen hormonas como la testosterona y la inhibina. También tenemos aquí las glándulas anexas, como por ejemplo tenemos en este caso la vesícula seminal, que produce el líquido seminal. Por aquí está la próstata, que produce el líquido prostático, y la glándula de Cooper o de Meri, o también llamadas bulbouretrales, ¿no? Son los tres tipos de glándulas anexas que de aquí lo vamos a estudiar. Son muy importantes porque producen parte del componente del semen y algunos actúan como lubricante, ¿no? Como por ejemplo la secreción de las glándulas de Meri. Y el cuarto componente sería la vía espermática, ¿de acuerdo? Que comienza con los tubos rectos y termina en la uretra. Bueno, con respecto a los testículos, vamos a decir que los testículos tienen un peso aproximadamente de 20 a 25 centímetros en una persona adulta, tienen una forma ovoidea y su origen embrionario es a nivel de la cavidad abdominal. Exactamente ya en la octava semana, ya cerca del nacimiento, del parto, los testículos comienzan a descender, ya descienden por el canal inguinal para ubicarse exactamente en la bolsa escrotal. Cuando el niño solamente no desciende los testículos, a ese cuadro se llama criptorquidia, criptorquidia. Si solamente desciende uno, se llamará monorquidia. Y si no se han desarrollado embriológicamente, los dos se llamará anorquidia. Hay que decir que los testículos normalmente en el escroto tienen una temperatura inferior de 1,65 grados centígrados menos que la temperatura corporal total. Y a esa temperatura es muy importante para que los testículos lleven a cabo la espermatogénesis. Muy bien, vemos acá, miren cómo ha descendido ya prácticamente los testículos, está descendiendo por el conducto inguinal. Por eso menciona allí descenso de los testículos a través del conducto inguinal. Bueno, en este caso, miren acá, ahí está la gónada del testículo revisándolo, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí empezamos a estudiar los famosos testículos. Los testículos tienen capa, vemos acá, cubiertos por la capa más externa que se llama pielo-escroto. ¿De acuerdo? Tenemos la siguiente capa que se llama darto, luego le sigue la túnica celulosa, luego viene la túnica muscular, y en la túnica muscular encontramos un músculo muy importante, llamado músculo cremaster, que se contrae cuando hay frío, haciendo que el testículo ascienda. Incluso también se contrae cuando hay erección, haciendo que el testículo ascienda. Ese músculo se llama músculo cremaster. Luego viene la túnica fibrosa y la túnica vaginal, ¿no? Recuerden que el testículo tiene un color blanquecino, básicamente. Muy bien, en cuanto a la histología del testículo, vamos a decir que luego de la túnica vaginal sigue una capa fibrosa de color blanquecino que va a dividir el testículo en lobulillos testiculares, que son estos. Ya son de cerca de 200 a 300 lobulillos testiculares, y esa capa blanca de tejido fibroso se llama albuginia, que va a dividir al testículo en compartimientos llamados lobulillos testiculares. En cada lobulillo testicular encontramos entre 2 a 3 túbulos seminíferos, ya son tubitos, ¿ya? Y en esos túbulos, que de aquí le vamos a hacer un corte transversal, ¿de acuerdo? Encontramos células como las espermatogonias, que son las células madres para originar a los espermatozoides. Recuerda que las espermatogonias son las células germinales. Es más, dentro de los túbulos seminíferos encontramos las células de Sertoli, que producen hormonas como la inhibina, y además forman una barrera que se llama la barrera hematotesticular. Hay que decir además que las células de Sertoli son células de sostén y nutrición porque van a nutrir a los espermatozoides y nutren además a las espermatogonias. Entre túbulo seminífero y túbulo seminífero hay un espacio que se llama intersticio, que de aquí lo vamos a ver, y allí se encuentran unas células llamadas células intersticiales o células de Leydig, ¿de acuerdo? Que producen una hormona llamada testosterona. Ahí está, ¿no? Que básicamente mantiene las características sexuales masculinas en el varón, gracias a la testosterona. ¿Y cuál sería la función de los testículos? Bueno, la función de los testículos básicamente tiene una función exocrina,
Porque recuerden que los testículos es una glándula mixta, ya, o anficrina. Tiene una función exocrina que produce la espermatogénesis, dando lugar a la formación de los espermatozoides. Y la función endocrina, obviamente, porque produce hormonas, como la testosterona y la inhibina. Miren acá el corte transversal. Todo esto de que está delimitado se llama túbulo seminífero. Ahí está. Pues esto sería otro túbulo seminífero, ¿de acuerdo? Aquí hemos hecho un corte transversal. Esto sería la luz del túbulo seminífero, miren, ¿ya? Por donde pase, obviamente parte de los, cuando van a salir por ahí los espermatozoides, ¿de acuerdo? Tenemos acá túbulo seminífero y estas células que ves acá son las células germinales de la célula madre que se llaman espermatogonia, ¿no? Luego se van a convertir en espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y finalmente, mira, ¿ven? Los espermatozoides. Acá lo dice, ¿no? Espermatozoides en maduración. Ahí está. Que luego se van a dirigir por la luz del túbulo seminífero. Además encontramos entre las espermatogonias una célula grande, miren, ¿ven? Que se llama célula sustentacular o células de Sertoli. Estas células Sertoli, como ya lo mencioné, brindan nutrientes para las espermatogonias y además a los espermatozoides, miren acá, ¿de acuerdo? Forman una barrera hematotesticular y producen una hormona llamada inhibina, ¿ya? Y entre túbulo seminífero y otro túbulo seminífero encontramos un espacio que se llama intersticio, que es el de acá. Y aquí se encuentran las famosas células intersticiales de Leydig, que son las células productoras de la testosterona. Tenemos el siguiente componente, el pene. Miren acá, el pene es la cabeza del pene que se llama glande, que está cubierto, mírenme, por una piel que se llama prepucio. Y en el prepucio encontramos las famosas glándulas de Tyson que producen una secreción cancerígena que se llama esmegma. Luego del cuello tenemos, disculpa, la cabeza tenemos el cuello y el cuerpo, obviamente, del pene. Bueno, en el surco que se encuentra entre la cabeza y el cuerpo del pene se llama surco balano prepucial. Y el cuerpo del pene tiene tres cuerpos erectiles, ¿no? Dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. La pregunta es, ¿por cuál de esos cuerpos pasa la uretra? La uretra peniana pasa por la uretra, bueno, por el cuerpo esponjoso que de aquí lo vamos a ver. ¿Ya? Vemos acá la raíz en el perineo. Recuerda que en el perineo masculino se encuentra lo que es el pene, el escroto y el ano. En el varón. Miren acá, en un corte transversal del pene, acá tenemos los tres cuerpos erectiles, acá están los dos cuerpos cavernosos, mírenme, y acá está el cuerpo esponjoso. Entonces, ¿por dónde pasa la uretra peniana? Por el cuerpo esponjoso. Esa es pregunta de examen, ¿no? Y como vemos allí, está muy vascularizado, presenta venas como la vena dorsal superficial, la vena dorsal profunda, y tenemos acá las venas laterales superficiales, ¿no? Importante para la irrigación del pene. En cuanto a las vías espermáticas, habíamos dicho que luego de los túbulos seminíferos, acá miren, estos son los túbulos seminíferos, que son de 2 a 3, se continúa con los tubos rectos, obviamente llevando los espermatozoides, ¿no? Para luego llegar a la red de Haller, que también se llama red testicular o red testicular o red de testis, para luego continuarse con los conductos eferentes, que son de 15 a 20, y luego llegar al epidídimo, que es todo esto, que tiene cabeza, tiene cuerpo, tiene cola, el epidídimo. Exactamente aquí se maduran los espermatozoides y se hacen fértiles. Es más, aquí se vuelven móviles los espermatozoides, en el epidídimo. Luego se continúa con el conducto deferente y este conducto muchas veces es utilizado en la parte médica para practicar una o realizar una vasectomía, ¿no? Que prácticamente lo dejamos infértil al varón. Le cortamos aquí el conducto deferente realizándole una vasectomía. En la mujer esa ligadura se llamaría ligadura de trompa de falopio, ¿no? A nivel de las trompas de falopio. Muy bien, con respecto a las vías espermáticas, vamos a decir que luego, miren, en vez del conducto deferente que acá está, que si lo cortamos, bueno, serían dos conductos, ¿no? Tenemos que cortar o amarrar los dos para terminar una vasectomía. Luego tenemos que el conducto deferente se une con el conducto de la vesícula seminal. Y este conducto de la vesícula seminal más conducto deferente forman este conducto llamado conducto eyaculador. Y luego ya el conducto eyaculador va a dar lugar a la uretra, muchachos. ¿Ya? La uretra. Muy bien. Entonces, si hablamos de la uretra, miren, la uretra nace desde la vejiga, ¿ya? Y la primera uretra que mide 2 a 3 centímetros se llama uretra prostática. Luego le continúa la uretra diafragmática que mide 1 centímetro, que pasa por el diafragma urogenital, y luego la uretra esponjosa peniana que puede llegar a medir hasta 12 o más centímetros. ¿Ya? Entonces la pregunta aquí sería cómo se forma el conducto eyaculador, por la fusión del conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal.
Hablando del pene, la inflamación del pene se llama balanitis, ¿ya? Y una erección patológica se llama priapismo. Muy bien, glándulas anexas. En las glándulas anexas habíamos dicho que encontramos la vesícula seminal, ahí está, y esta vesícula seminal tiene forma de una pera y va a producir el 60% del semen. Claro, produce el líquido seminal que contiene fructosa, tiene prostaglandinas, tiene vitamina C y otros componentes. Recordar que esta fructosa le va a dar la motilidad a los espermatozoides, le va a dar la energía básicamente para la motilidad de los espermatozoides. Luego tenemos esta próstata, miren acá la próstata, que se llama, bueno, que tiene forma de una nuez, y esta próstata básicamente le va a dar el aspecto lechoso al semen y el olor característico al semen. Recuerden que la próstata produce líquido prostático, y el líquido prostático le da ese, bueno, olor y el aspecto lechoso al semen. Representa el 35% del semen el líquido prostático, ¿de acuerdo? Muy bien, tiene enzimas proteolíticas, muy bien, y tiene lo que es la fosfatasa ácida, ¿no? O la ácida fosfatasa. Muy bien. Tenemos luego las glándulas de Cooper-Odemieri, ahí está, glándula de Cooper-Odemieri, también llamadas glándulas bulbouretrales. Es un líquido transparente que actúa como lubricante en el momento del acto sexual y produce cerca del 5% del semen. ¿Ah? Esas son las glándulas anexas que deben de conocer. Muy bien, en la parte femenina vamos a decir que este aparato está formado por las glándulas anexas, los órganos internos, como por ejemplo tenemos aquí la vejiga, el útero, las trompas de falopio, incluso los ovarios, ¿no? Como órganos internos. Y en los órganos externos, que es lo que se visualiza externamente, encontramos la vulva o también llamado pudendum. En cuanto a los genitales, a los órganos genitales externos, encontramos, mírenme, el vulva pudendum, que está formado por todos estos componentes. El monte de Venus está formado por un tejido adiposo donde crecen los vellos pubianos. Ahí está, ¿no? Que son rizados y con una cierta pigmentación. Luego tenemos el clítoris, que se le corresponde al pene de la mujer. Recuerda que la mujer es pseudohermafrodita. Ya tiene pene que se llama clítoris, que puede medir entre 6 a 7 centímetros. Y en mujeres que sufren androgenismo, esto puede desarrollarse más, ¿no? Demasiado. El clítoris es el órgano de máxima excitación sexual en la mujer, está muy inervado y presenta los corpúsculos de Meissner, ¿perdón? Como es un pene, tiene glande, acá está el glande del clítoris, mírame, y también tiene, mírame, prepucio. Tenemos el meato urinario, que es por donde sale la orina, y luego tenemos un orificio vaginal, ¿no? Ahí está. Y el orificio vaginal muchas veces está cubierto por una membrana que se llama himen, que es una membrana elástica que determina, cuando está intacta, determina virginidad. Y este himen obviamente tiene un orificio que se llama introito vaginal. Bueno, el himen, cuando está intacto, hemos dicho, ¿no? Virginidad. Y cuando se rompe o se lacera, eso se llama defloración. El primer acto sexual en la mujer se llama defloración. Es allí donde el himen prácticamente se lacera, no se rompe, ¿sí? Y deja unas estructuras, mira, ¿ve? Ahí que se llaman carúnculas himeniales, ¿ya? Cuando por primera vez se rompe el himen en una defloración, entonces se llama carúnculas himeniales. Pero si la mujer da a luz, esto se rompe más y va a dejar unas estructuras, mira, unos rezagos que se llaman carúnculas mirtiformes, ¿de acuerdo? Ahora, cabe recalcar que cuando el himen está intacto, tiene un orificio que se llama introito vaginal. Si el introito vaginal está cerrado, ya entonces la mujer cuando comience a las menstruaciones no va a salir esa menstruación. Y será un problema porque eso se va a podrir y le va a causar alguna infección a la mujer, ¿de acuerdo? Y eso se llama hematocolpo, cuando no puede salir la menstruación porque el introito vaginal está cerrado, ¿ya? Entonces, primer acto sexual en la mujer, desfloración, ¿ya? Primera menstruación se llama menarquia, y la última menstruación, posmenopausia. Tenemos los labios menores, que son, mírenme, son, bueno, son más rosados, ¿sí? Y luego tenemos los labios mayores, que son los repliegues de piel, ¿no? Pero un poco más oscuros que los labios menores. Y también tienen, obviamente, crecimiento de vello. Recuerden que los labios menores también se llaman ninfas, ¿ya? Y los labios mayores tienen cierta homología, ¿no? En el varón, que después lo vamos a conocer, ¿ya?